Pues muy buenas, soy Adrián Bernabeu, autor de ya bestseller Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable. Hace 2 días que vengo de Costa Rica, he estado allí también presentando el libro y teniendo reuniones de forma privada con cada vez más interés por parte de las instituciones. He estado con el Banco Central, con algunos políticos que tienen interés en entender y saber cómo posicionarse al respecto, porque es algo que cada vez es más inevitable, cada vez es más evidente que es inevitable. Entonces, no queda otra que tratar de posicionarse favorablemente en su posición, que cada vez lo tienen un poquito más difícil. Me hace mucha ilusión estar justo en este lugar. Para mí la Universidad Francisco Marroquín y también el Instituto Juan de Mariana son 2 espacios muy afines, tanto a mis valores, a mi forma de pensar, a mi filosofía. He aprendido mucho con ellos. No he sido directamente alumno de esta universidad, pero he estado también más de una vez como ponente aquí y aprendiendo de todas las mentes que han estado en este lugar. Me hace también mucha ilusión estar en esta sala que se llama Hayek, principalmente porque para mí es uno de los autores más brillantes que hemos tenido en la humanidad, y da la casualidad de que normalmente empiezo con una frase, o con una cita, mejor dicho, de Hayek, y justamente estamos en la sala de Hayek, y pues viene muy a cuento, ¿no? Y Hayek, pues ya hace unos cuantos añitos, hace más de 40 años, ya decía: no creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al gobierno de las manos. Y después añadía: no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar. Y vamos a detenernos en 2 cuestiones, ¿no? que las pongo en negrita, y es introducirlo astutamente, ¿vale? Porque va, digamos, por otra vía que no es la de la fuerza, que no es la del curso legal o forzoso, que es tal y como lo ha hecho, por ejemplo, o lo ha intentado hacer, mejor dicho, El Salvador, que esto también ha salido recientemente pues en la prensa, ¿no? Como si hubiera sido algo fallido el hecho de que El Salvador haya tenido que eliminar el curso legal, el uso de Bitcoin como moneda de curso legal en su país. Desde mi perspectiva, obviamente todo curso legal es de curso forzoso, o sea, obligaban a la población a utilizar Bitcoin, a una población que muchas veces no tenía ni siquiera acceso a un teléfono móvil. Cuando vamos a... Yo he estado allí personalmente y he estado, por ejemplo, en lugares como Berlín, que se llama igual que la de Alemania, o en lugares de montaña o en lugares más pobres, en los que pues, una mujer que tiene una tiendecita, que no sabe cómo utilizar el móvil, pues obligarle a la población a que acepten Bitcoin, porque eso es lo que conlleva hacer un curso legal. Aquí en España tú no puedes decidir o no aceptar euros, estás obligado a aceptar euros como comercio. Entonces eso es contrario, como bien sabéis, a todo lo que tiene que ver con una filosofía liberal, una filosofía de aceptación voluntaria, de que cada uno pueda decidir cómo quiere cobrar aquello que presta, aquel servicio o producto que da, que pueda decidir cómo prefiere cobrar su trabajo, ¿no? Y en este caso, introducirlo astutamente no es introducirlo a la fuerza. Y por otro lado, que diga que no lo puedan parar también es extremadamente importante. Y nos vamos a detener sobre todo en este matiz, en que no lo puedan parar, porque ¿cómo podemos hacer que no lo puedan parar? O sea, vale, está muy bien Hayek, genial, y sí, vamos por esa vía. Ya me parece un visionario por verlo con tanta antelación, pero ¿cómo hacemos que no lo puedan parar? Normalmente el dinero lo vemos como blanco o negro. Esto es dinero y esto no es dinero. Yo personalmente he estado en tropecientas charlas en las que se debate sobre qué es dinero y qué no es dinero, qué funciones tiene que tener, qué características tiene que tener. No, eso no es dinero, esto sí es dinero. Y tiene que ser así y asá. Y según decía Mises, y
y nos ponemos a discutir sobre los matices de lo que ha dicho un autor u otro sobre lo que es o no es dinero. A mí me gusta verlo de otra forma y así es como lo muestro en el libro, lo muestro como grises, como que el dinero no es o no es, o no es, sino que tiene un grado, digamos, ¿no? Una escala gradual, y yo lo llamo, la terminología tal cual que utilizo en el libro es grados de dinerabilidad. Es decir, todo lo que existe, todo lo que tenemos, esta mesa, este vaso, el agua, las sillas, el ordenador, todo, absolutamente todo, tiene grados de dinerabilidad. Y se puede medir en base a las características que tiene. Hay ciertas características, pues su durabilidad, su portabilidad, si es fungible o no, si es verificable, si es divisible, si es escaso. Según las cosas no son escasas o no escasas, tienen un grado de escasez, tienen un grado de durabilidad, tienen un grado de verificabilidad. Pues dependiendo de cuáles sean esa graduación, estarán más cercanas a ser un buen dinero o a no ser un buen dinero. Serán mejor o peor dinero dependiendo de esos grados. Y el buen dinero es el bien con más incentivos a crear o encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que si encontramos algo que cumple con las mejores características, sí o sí, todo humano, toda empresa, todo Estado va a estar incentivado a producir más de eso, a encontrar más de eso. Va a querer atesorar más y producir más porque es lo más valioso o lo más líquido que hay o lo más escaso que hay. Y lo va a intentar hacer con todos los medios disponibles. Pero el buen dinero es diferente al mejor dinero. Y el mejor dinero es aquel que es más resistente a modificar su oferta. Cuanta mayor resistencia haya de ese bien a crearse más unidades o a encontrarse más unidades, mejor dinero será. Adrián, espérate un momento porque no sé si te sigo. Vale, una cosa es que sea durable, que sea fungible, que sea escaso, que tenga todas estas características, que sea portable, etc. Pero si es fácilmente modificable su oferta, no va a ser nunca el mejor dinero. Puede ser buen dinero, pero no va a ser el mejor dinero. El mejor dinero es el que más resiste. Por eso el oro funciona tan bien como mejor dinero. Por eso ha sido tan valioso en los últimos 5.000 años. Porque ha sido de forma natural y orgánica, muy resistente, independientemente de todo el poder o la fuerza que se ejerza para poder extraer más oro. Cuanta mayor resistencia, mejor dinero. Y esto nos lleva a la ley de Gresham. La ley de Gresham, básicamente, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir hasta ahora, es que ese dinero malo, ese dinero que tiene las peores características, va a ser desplazado por el buen dinero en el mercado. Esto se ve fácilmente cuando vamos a lugares como Venezuela, como Cuba, como lugares donde su dinero es débil, donde no funciona bien, donde no cubre bien esas características que veíamos hace tiempo, incluso aun imponiéndose, incluso aun siendo curso forzoso, a pesar de ello, se trata de deshacer, la gente intenta deshacerse lo más rápido posible de ese dinero, incluso comprando cosas que no necesita, cambiándolas por algo que a pesar de no ser dinero, funcionan mejor como dinero que el propio dinero. Y la gente incluso se compra coches que no necesita, lavadoras y otros artículos que son a veces más escasos que el dinero, que son más durables que el dinero y que cumplen mejor esas características que el propio dinero de curso forzoso. Entonces se va desplazando efectivamente de ese dinero malo a ese dinero bueno. Y fijaos que, por ejemplo, lo que consideramos el dinero, el mejor dinero del mundo, ¿no?, que es ese dólar, pues ya vemos cómo ha perdido un 95%
respecto a los bienes de consumo, porque esto a veces también nos cuesta entenderlo. O sea, espérate un momento, pero si se supone que el dólar es estable, ¿cómo puede ser que, pues el poder, o sea, tiene un poder de compra, tiene una capacidad en este caso, de medirse respecto a los bienes de consumo? Y el dólar, desde hace pues aproximadamente 100 años, vemos cómo ha perdido un 95%, pero todas las demás divisas respecto al dólar han perdido muchísimo más. Sé que se ve pequeñito, pero os voy a decir algunas de las cifras que se ven por aquí. Pues el peso argentino respecto al dólar, o sea, el dólar ya ha perdido un 95%, pues el peso argentino respecto al dólar, menos 98, la lira turca menos 92, y así, ¿no? El rublo ruso menos 66, el real brasileño menos 55, y así sucesivamente. Esto lo voy a pasar muy rápido. Vosotros ya seguramente sabréis que a lo largo de la historia hemos tenido diferentes formas de dinero, por eso también hablábamos de los grises, aquellas que funcionaban mejor como dinero, o aquello que se ha ido encontrando en base a prueba y error de forma orgánica y no deliberada. O sea, no ha habido alguien que dijera esto sí es dinero y esto no es dinero, sino que de forma orgánica, en base a prueba y error, se ha ido modificando la forma en la que los humanos intercambiaban los bienes y servicios, pues a través de simplemente un favor. Antes era, oye, tú me has hecho algo por mí, yo te debo algo a cambio, te debo un favor. Simplemente se intercambian favores. Luego pues ha venido el trueque, las abstracciones, dependiendo de la escasez que hubiera de esas abstracciones. Por ejemplo, en lugares de costa era mucho más valioso una pluma de águila, porque había menos, y en lugares de montaña, pues obviamente era mucho más valioso unas conchas marinas, porque había menos, y vemos cómo esas características o esos grados de vulnerabilidad se veían claramente en cada una de las modificaciones, ¿no? Y así vamos viendo cómo pues el oro, acuñación de monedas, papel, moneda, y esto es un esquemita muy simple de cómo vemos que hemos pasado de menores grados de vulnerabilidad en base a prueba y error, básicamente porque si yo intento ahorrar en manzanas, ¿qué pasa? Pues que se van a pudrir y no voy a poder ahorrar en este tipo de... Aunque tenga un excedente, en este caso, de agricultura, pues tengo que cambiar mi excedente de producción por algo que sí cubra mejor el paso del tiempo, que pueda trasladar valor no solo en el espacio, es decir, entre personas o entre lugares, sino trasladarlo en el tiempo, porque esa ha sido una de las mayores búsquedas del ser humano. Cuando pensamos en dinero normalmente pensamos en medio de intercambio, pero no pensamos tanto en reserva de valor. La reserva de valor ha sido realmente el conflicto más difícil de resolver por el ser humano, no tanto el medio en el que nos intercambiamos las cosas. Entonces, ¿cómo hago para poder trasladar en el tiempo aquel excedente de producción? Pues debo tener otro tipo, yo le llamo forma de energía monetaria que pueda trasladar mejor ese poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Obviamente el oro tiene esas características de sobra, ¿no? Y vamos a ir moviendo lo que entendemos como dinero y lo que entendemos como algo monetario a lo que es la propiedad. Están muy relacionados, pero a veces se nos escapa o no prestamos la suficiente atención a que el dinero también es una propiedad. Y como propiedad, ya por ejemplo en el siglo IX, dentro de lo que consideramos el feudalismo, ya llegaremos al bitcoinismo, pero en el feudalismo toda propiedad era del señor feudal, es decir, de ese señor, de ese rey o de ese poder que al final otorgaba al resto de todos esos feudos a cambio de servicios o bienes, ¿no? O trabajo por protección. Que si lo pensamos fríamente, pues se parece un poquito a lo que tenemos ahora, que básicamente
No sé si os pasa, pero lo que tenéis ahora mismo también está cubierto por cierta protección y se paga parte de lo que ganas a cambio de esa supuesta protección, de ese bienestar, ¿no? Y yo quiero haceros una pregunta que suelo hacer en casi todos los lugares a los que voy a presentar el libro, y es: ¿cuántas cosas de las que sois capaces de poseer creéis que nadie en el mundo os lo pueda arrebatar? Y dejo aquí una notita que es, o sea, que no os lo puede arrebatar independientemente de cuál sea su poder, sus recursos o la violencia que pueda ejercer para quitarte esas pertenencias. ¿Alguien me puede decir algo que nadie, absolutamente nadie, independientemente de la violencia que tenga o el poder que tenga, te pueda arrebatar? ¿Alguna cosa de vuestras pertenencias, de vuestras propiedades? ¿Hay algo que tengáis en mente? Es una pregunta real, abierta. Por ahí por ahí me gusta. Efectivamente, casi siempre se llega a una conclusión parecida cuando pregunto en el público. Y por aquí han dicho al pensamiento. Y efectivamente, las ideas, el pensamiento, un secreto, a mí me gusta determinarlo como un secreto, es aquello que, independientemente de lo que hagan, de la tortura que puedan hacerte o la fuerza que puedan ejercer sobre ti, al final eres tú el que tiene la última instancia de revelarla. Todo lo demás te puede ser confiscado, arrebatado, expropiado. Por lo tanto, ¿qué es realmente la propiedad? Todo lo que tenemos puede ser gravado con impuestos, por lo tanto, independientemente de tu voluntad. Puede ser confiscado, puede ser bloqueado, puede ser censurado, excepto un secreto. Esa es realmente la propiedad que te pertenece al 100%. ¿Y qué relación tiene esto con lo que vamos a ver? Pues tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, al final, es un usufructo. Todo lo que poseemos en realidad no es nuestro. Se le llama usufructo jurídicamente a aquello que tenemos la capacidad, el uso y disfrute, pero no la tenencia. Toda propiedad se basa en dos conceptos: nuda propiedad y usufructo. La nuda propiedad es quien tiene supuestamente la propiedad como tal, y por otra parte el usufructo es quien tiene el uso y disfrute. Puede estar en la misma persona o en la misma persona jurídica, pero a veces no, a veces está separado. Entonces podríamos decir que en este caso el Estado tiene la nuda propiedad, digamos, y a veces también el usufructo de algunos bienes, y nosotros prácticamente todo lo que tenemos es un usufructo, excepto nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestros secretos. Y incluso en el artículo 128 de la Constitución española, literalmente dice así, dice: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. O sea, toda la riqueza, da igual cómo esté esa riqueza, me da igual que sea una cuenta bancaria, unas acciones, un suelo, una propiedad inmobiliaria, un edificio, lo que sea, un coche, lo que sea. Sea cual fuera su titularidad, es decir, da igual que esté a nombre de una persona, de una empresa, de lo que quieras, está subordinada al interés general. El interés general es, bueno, ahora se necesita porque tenemos un bicho, una necesidad más allá, porque hay muchas personas que lo están necesitando y tú tienes 5 propiedades y esa persona tiene 0 propiedades, entonces vamos a repartirlo por el interés general. O sea, da igual. La justificación se encuentra cuando la Constitución lo apoya. Entonces, todo depende de un tercero de confianza. Obviamente lo que tienes en el banco, todos los inmuebles,
cualquier tipo de acción o activo financiero, también las criptomonedas, porque al final dependen de un tercero, pero no pasa lo mismo con Bitcoin. Bitcoin sí tiene relación con esa idea, con ese secreto. Bitcoin depende de una clave privada. El acceso y la manipulación o la utilidad que puedas hacer de ese Bitcoin es en base a un secreto, a eso que llamamos la semilla, la clave privada, 12 o 24 palabras. Si tú conservas ese secreto de una forma, pues como se debería con un secreto, tú serás quien tenga en última instancia la posibilidad de revelar o no revelar esa propiedad. Y nadie más que tú tendrá acceso a esa propiedad. Y por lo tanto, pues se vuelve algo inconfiscable. Aquí veríamos el ejemplo de lo que estábamos viendo antes. Por lo tanto, y vamos terminando, una promesa es lo que entendemos, lo que tenemos ahora mismo como dinero, que al final es una promesa de pago, no es un activo real, es un papel que dice que tenemos la posibilidad de tener ese mismo valor, esa misma capacidad de compra, siempre y cuando el deudor, en este caso el emisor, así lo siga haciendo, ¿no? Y pasamos de esa deuda a un activo real, que sería Bitcoin, ¿no? De un activo, cualquiera de los que hemos comentado anteriormente, que tenga, o que mejor dicho, que no tenga resistencia a crearse más, o sea, todo lo que existe actualmente se puede crear más, se puede emitir más, se puede construir más, se puede encontrar más, pasamos de cualquier activo que pueda ser modificable su oferta a un activo como es Bitcoin, que es finito por completo, que nunca habrá más de 21 millones. Y esto nunca había pasado a lo largo de la historia, jamás. Nunca habíamos tenido en toda la historia de la humanidad algo que fuera finito. De hecho, me gusta compararlo con la rueda, porque de la misma forma que el concepto de circunferencia ya había estado ahí antes que el humano, la circunferencia ya estaba ahí, y nosotros como humanos descubrimos la circunferencia e inventamos la rueda en base a ese concepto de la circunferencia. Pues la escasez absoluta, aquello que es escaso, no lo conocíamos hasta Bitcoin. No conocíamos algo que fuera inconfiscable hasta Bitcoin. Y no conocíamos, que por cierto, solo es inconfiscable si es autocustodiado, no si está en un exchange o si está en manos de un tercero. En este caso, esos superpoderes solo los tenemos a través de la autocustodia. Pero gracias a tener una propiedad inconfiscable, que nunca había existido hasta el momento, una propiedad absoluta, que solo depende de ti y no depende de un tercero, y gracias a tener algo que sea 100% limitado, algo que nunca habíamos tenido en la historia, algo que no se pueda modificar su oferta en base a la demanda, tenemos una nueva era, y esa nueva era es a lo que llamo bitcoinismo. Hasta aquí podríamos parar. Voy a dejaros unos datos de actualidad muy rápidos y pasamos a preguntas. De la misma forma que tenemos un activo por primera vez en la historia que es escaso y que eso ya genera de por sí unas casuísticas mundiales que no habían pasado nunca y que tenemos pues una realidad que de repente acaba de cambiar. Y esto, por primera vez en la historia, también ha sido diferente, porque hasta el momento tener un activo o la capacidad de acceder a ese activo solo había estado en manos de aquellos que sí tenían el poder. Pero por primera vez en la historia, las personas de a pie, cualquier persona como nosotros, ha tenido la posibilidad de acceder a un activo limitado, escaso y con todas esas propiedades de mejor dinero antes que las instituciones.
Bitcoin nació el 3 de enero de 2009 y las instituciones podríamos decir como un día especial que el 11 de enero de 2024, que fue cuando se lanzaron los ETFs de Bitcoin, fue cuando legalmente se le dio una ventana de oportunidad a los grandes fondos. Y fue cuando empezaron a entrar de forma masiva, digamos, o facilitar el acceso a las instituciones. Pero es algo también muy loco que cualquier persona haya tenido acceso antes que las instituciones y antes que los países. Porque es ahora cuando se están empezando a interesar los países. Es hace muy reciente desde que El Salvador, en 2001, decidió empezar a atesorar Bitcoin, y de la misma forma en la que pues, Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, aquí vemos una de las noticias que Estados Unidos pues, congeló, ¿no? Después de esa guerra que iniciaron Ucrania y Rusia, pues se bloqueó el sistema SWIFT para Rusia y se bloquearon ciertos fondos en dólares que Rusia tenía. Entonces entra en juego Bitcoin y dice, vamos a ver, si me congelas lo que se supone que es ese buen dinero, lo que se supone que es mi propiedad, sea mejor o sea peor, sea justificado o no sea justificado, la cuestión es que se ha congelado una propiedad que pertenecía en este caso a otro país, y con Bitcoin esto no es posible. Entonces los países se ponen en esa teoría de juegos y en esa geopolítica de tirones y tensiones geopolíticas, entra en juego un activo que no es confiscable. Y a los países eso les empieza a gustar, porque se dan cuenta de que tienen la capacidad de estar al margen de cualquier congelación o de cualquier bloqueo o de cualquier expropiación, ¿no? También del mismo modo Brasil, Suiza, Polonia, Bután, que Bután ha cambiado su realidad casi del día a la noche, o de la noche al día, como queráis verlo, porque en Bután sucede una cosa extraña o diferente, y es que tienen una presa muy muy grande con un excedente de electricidad brutal. Entonces constantemente se está derrochando energía que podría ser utilizada, pero la demanda no da uso a esa electricidad. Entonces lo que han estado haciendo es toda esa energía que no se estaba utilizando para las personas, para los comercios, para la industria, se estaba utilizando para minar Bitcoin. Toda aquella que se iba a derrochar, yo en el libro lo llamo energía naranja, esa energía que no iba a tener otro uso, que directamente iba a fluir, simplemente porque el agua sigue fluyendo y si tú no la conviertes en electricidad se pierde para siempre. Bután lo que hizo fue trasladarla a Bitcoin, utilizar Bitcoin como una especie de batería digital, almacenar esa energía en Bitcoin. Y solo por hacer eso, de repente se han visto en unos años con miles de Bitcoins que han supuesto actualmente más del 41% de su PIB. O sea, de ser un país ultra pobre a estar en el mapa. Lo mismo, pues ya fondos de pensiones que de forma indirecta están haciendo que pensionistas estén invertidos en Bitcoin sin casi darse cuenta. Y del mismo fondo, o sea, de la misma forma, que no sé por qué no se ve esta foto, pero básicamente es lo mismo que pasa con el Nasdaq. MicroStrategy es una de las empresas que más Bitcoin tiene ya casi 500.000 Bitcoins, y ha entrado en el Nasdaq gracias a esto, a las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo, y cualquier persona que esté invertida en Nasdaq, de forma indirecta, está invirtiendo en Bitcoin, sin darse cuenta. Por lo tanto, esa escasez absoluta hace que haya un activo único que no había existido nunca hasta ahora en la humanidad. Tan escaso que si ponemos la hipótesis, para que os hagáis una idea de lo escaso que es, si ponemos una hipótesis de que cada uno de los millonarios que hay en el mundo quisiera un Bitcoin, hay aproximadamente 53 millones de millonarios actualmente en la Tierra, ni siquiera podrían tener un Bitcoin cada uno. Saldrían más o menos
a 0,39 bitcoins por millonario, algo que actualmente ya es imposible porque ya hay muchas personas que tienen mucho más de un bitcoin, pero para que os hagáis una idea de la proporción de lo loco que es eso. Y si lo repartiéramos esos 21 millones entre 8.000 millones de personas que somos en el mundo, pues esa sería más o menos la cantidad que correspondería a cada humano. O sea, es una cantidad, bueno, que realmente le resolvería la vida a muchas personas en poco tiempo, pero para que os hagáis una idea de la escasez que tiene, ¿no? Más o menos está repartido de esta forma, desde hace un año más o menos, el 57% está en manos de individuos, de personas comunes, y hay un 17,6% perdido, por lo tanto ni siquiera es 21 millones. Estamos hablando de que hay bastante menos de 21 millones disponibles, y esto cada vez va aumentando más, cada vez la escasez es mayor, no solo por la pérdida, sino porque se autocustodia cada vez más. Y eso quiere decir que se saca de mercado. Esta franja azul es la iliquidez, es decir, todos los bitcoins que no están en mercado, que no se pueden comprar porque no hay alguien que lo oferte, no hay alguien que esté dispuesto a venderlo, digamos, y cada vez se va agrandando más. Eso quiere decir que, aunque haya menos de 21 millones por los perdidos, de los que ya hay, que no están perdidos, también dejan de estar disponibles. Y es interesante también lo que pasa en los exchanges. Bitcoin también es el único activo que podemos encontrar, o mejor dicho, ver métricas que no se pueden alterar o que no se pueden manipular, porque no necesitamos de un auditor externo, sino que podemos ver los datos directamente desde la cadena, desde los datos de la propia blockchain. Normalmente cuando queremos ver cómo está una empresa en bolsa, si queremos saber datos sobre el oro, si queremos saber cualquier tipo de información, necesitamos fiarnos de un auditor, necesitamos fiarnos de un tercero que nos diga esos datos. En cambio, en Bitcoin podemos auditar esos datos directamente, sin un intermediario, sobre la cadena. Y la cadena lo que nos dice, en este caso, es esta línea azul, mide cuántos Bitcoins hay en los exchanges. Más o menos en enero de 2022 había unos 3,3 millones de Bitcoins en todos los exchanges. Los exchanges son las casas de cambio donde hay Bitcoins, son como los bancos donde está el Bitcoin. Y vamos viendo cómo incluso se nota claramente en el precio cómo justo cuando además desciende, es decir, que se saca mucho Bitcoin de los exchanges, se genera más escasez en el mercado y por lo tanto también vemos cómo se refleja en el precio, ¿no? Cada vez que hay menos disponible, impacta directamente en el precio del activo. Y actualmente hay menos de 2,5 millones de Bitcoin. O sea, habíamos empezado por 21, habíamos visto cómo había 17,6% perdido, luego veíamos cómo también había mucha más escasez porque la gente lo saca de los exchanges o porque no lo pone en disposición, y vemos cómo cada vez esa tendencia va aumentando, sobre todo por hackeos, robos, todo ese tipo de problemáticas que suponen tener una propiedad en un tercero. O sea, que dependa de un tercero y que tengamos ese riesgo de custodia. Y vemos cómo el precio medido en dólares, y este matiz es importante, medido en dólares, tiene como una especie de ciclicidad muy clara. Es casi como un reloj. O sea, Bitcoin funciona hasta ahora de una forma bastante predecible. Se va viendo por esos halvings, que el halving, de forma muy resumida, lo que hace es dividir entre dos cómo se emite el Bitcoin. Empezó por 50 Bitcoins y cada 4 años aproximadamente se va emitiendo la mitad, 25, 12,5 y así, cada 10 minutos en un bloque. No hace falta que profundicemos en ello, si no lo habéis entendido no pasa nada, no es relevante ahora mismo, pero la cuestión es que esos halvings van haciendo una
presión de mayor escasez y se ve afectada directamente en el precio. Se ve reflejado directamente en el precio y vemos cómo aproximadamente entre esos 4 años, en la mitad de esos 4 años, suele verse el mínimo y aproximadamente pues cada 2, o sea, bueno, se va viendo, ¿no? Va pasando, por ejemplo, al principio del 17, o mejor dicho, a finales del 16, y un año después vemos el máximo, otro año después aproximadamente, o 2 años después vemos el mínimo, y así sucesivamente, ¿no? Y también vemos, y el motivo por el que pongo esto, es porque cada vez vemos que la volatilidad se va reduciendo. Tanto los mínimos como los máximos van siendo cada vez menos volátiles, básicamente por el volumen. Cada vez hay más volumen, cada vez hay más dinero, cada vez entra más capital, y eso hace que tanto las caídas como los momentos alcistas se vayan reduciendo. Y gracias a esta medición de la cadena, a estos datos de la cadena que comentábamos antes, podemos tener datos que no habíamos tenido tampoco nunca en ningún otro activo. Esto es el Z-Score, que básicamente, aquí os lo he puesto de forma muy resumida, pero básicamente lo que hace es medir la desviación de la capitalización de mercado y la capitalización realizada. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente nos ayuda a identificar cuando Bitcoin está infravalorado o sobrevalorado en comparación a su precio histórico. Si no lo habéis entendido, vamos a hacerlo de forma más simple. Una cosa es la línea negra mide el precio, que lo vemos aquí. Estos son 100.000 y vemos cómo se ve, cómo desde 2010 cómo ha ascendido el precio, y luego tenemos el indicador, que es esta línea naranja, que básicamente nos va indicando cuando está en la zona verde, nos dice que está infravalorado, según la comparación de su precio histórico. Y por arriba, en la zona roja, está sobrevalorado. Si os dais cuenta, el Z-Score no es muy pesadito, es sencillo y encima nos lo dice muy pocas veces, nos avisa muy pocas veces. Nos dice, oye, aquí en 2012 te aviso, aquí en 2015 te vuelvo a avisar, 2019 te vuelvo a avisar, en 2020 por lo del COVID te vuelvo a avisar, y aquí en 2023 otra vez. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 veces en toda su historia. Solamente 5 veces. Y por arriba más o menos igual. Y esta es la situación en la que estamos ahora mismo. ¿Por qué pongo esto? Porque hay personas que dicen, oye, ¿está caro o no? ¿Es un momento en el que se le ha ido la olla a la gente y $100.000 son una locura, a pesar de la caída que puede haber habido recientemente? Bueno, pues según el Z-Score estamos bien. Y según el Hodel Ratio, que es otro indicador de la cadena, de los datos de la cadena, no del precio en dólares, sino de cómo está los datos de la cadena dentro de Bitcoin, que básicamente nos ayuda a identificar momentos de euforia cuando el mercado está muy eufórico o cuando está, pues, lo contrario, con mucho miedo, ¿no? Con mucho pánico. Y básicamente funciona igual. Zona verde, zona roja, nos avisa y veis que, bueno, también le queda un poquito de recorrido. Y este me gusta especialmente, básicamente porque es una forma distinta de ver un gráfico, es en forma de espiral, y lo que nos indica es, por radios, desde el precio 0, va subiendo a 1 céntimo, $1, $10, $100, $1.000, así, ¿no? 100.000, 1 millón, 10 millones, es la última. Y el precio, cómo va pasando por diferentes fases psicológicas y también por diferentes años. Podríamos decir que este es el primer año, este es el segundo año, así. Un ciclo entero son 4 años, que son los halvings que hablábamos antes, son ciclos de 4 años, Bitcoin funciona en ciclos de 4 años, y lo interesante de esto, que es lo más brillante de esta gráfica, es que los máximos históricos y los mínimos históricos, los momentos en los que está más alto y los momentos en los que está más bajo el precio, coinciden, están puestos aquí con un punto verde, los máximos históricos y los mínimos históricos con un punto rojo. Coinciden en temporalidad. Es decir,
en fecha. Solemos ver los máximos históricos en zonas, en este momento psicológico de euforia, pero también en fechas. Eso quiere decir que probablemente, por ejemplo, el máximo histórico lo veamos según esto, que el pasado no conlleva el futuro, pero según el pasado lo veríamos a finales de este año, 2025. Y el mínimo lo veríamos o a principios 2027 o a finales 2026, según lo que ha pasado hasta el momento. Están habiendo cosas muy diferentes, tan diferentes como lo que estábamos viendo antes de las instituciones y de los países y demás, y eso modifica lo que ha pasado hasta el momento, pero eso es lo que veríamos. Por lo tanto, ya acabamos. Bitcoin es como agua en el desierto. Estamos viendo cómo no para de acumular, tanto los ETFs llevan un millón de bitcoins, MicroStrategy lleva casi medio millón, o sea, 500.000 bitcoins y así sucesivamente, ¿no? Y es básicamente porque vemos un activo con características únicas. Voy a parar aquí porque me estoy extendiendo más de lo normal y quiero que entremos ya en preguntas. Hay algunas diapositivas más, pero solo las voy a utilizar si realmente vienen a colación en las preguntas. Así que gracias, espero que os haya gustado y vamos a las preguntas.